En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Dice así: Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los
los hombres el fuego de tu amor. Vamos a reflexionar estos 5 puntos del Evangelio del día de hoy. Dice el versículo 13 con el que comienza este Evangelio: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Puede ser que muchos de nosotros no vemos al Señor Jesús cuando está a nuestro lado, cuando está ante nosotros, cuando está en medio de nosotros. Pueden ser muchas las cosas. Quizá nosotros hemos dicho o hemos escuchado aquella expresión de Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo, siento mucha soledad, siento mucho vacío. Recientemente platicaba un señor, me decía que no sentía la presencia de Dios en su corazón, que no sentía ese fuego, pero conforme me iba hablando, me dio a entender que ya no se acercaba a las cosas de la iglesia, que ya no se acercaba a la oración, y todavía uno se queda admirado. ¿Cómo no va a estar sintiéndose así si la misma persona se ha alejado? Es que quién sabe por qué tendré frío. Te alejaste del calor, te alejaste de los lugares donde te puedes resguardar de la tempestad, del frío. Andas sin camisa, en un clima inhóspito, friolento, y todavía dices, ¿por qué tengo frío? ¿Por qué siento frío? A veces eso es incomprensible. Decir, Dios no está conmigo, pero yo me alejé primero. Estos discípulos van hablando de lo que acaba de acontecer con relación a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que es el que camina con ellos, que no lo pueden ver, les pregunta qué es lo que platican. Se detienen tristes. Vamos a retomar un punto que quizá es el que nos hace olvidarnos de Dios. Nos dejamos dominar por el miedo, nos dejamos dominar por la tristeza y no nos permite ver a Dios ni el miedo ni la tristeza. No sé si has escuchado algunas veces que Jesús le dice a aquellos que están enfermos, que están paralíticos, que tienen alguna deficiencia en su situación, levántate. Y no es que estén acostados, no es que estén sentados. Levántate es anímate. Levántate es sacúdete. Sí, a lo mejor hay algunos que estaban sentados, pero el levántate no es una indicación o un mandamiento del lado físico para erguirse porque estaba ahí. Levántate, es anímate. Deja el pesimismo, deja la tristeza. El miedo, la tristeza no nos va a permitir mirar la mano de Dios. No nos va a permitir mirar a Dios en un acontecimiento, en una palabra, en una persona. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Uno de los que van ahí caminando, además de estar triste, se pone a reprocharle al mismo Jesús. Eres el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado?, pregunta Jesús. Y ya le dicen lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Y ahí ya empieza pues a mencionar toda la tragedia, toda la tristeza. En eso se han enfocado, con eso se han quedado. Y es por eso que están así. Mirar el pasado solamente, mirar el acontecimiento, enfocarnos en lo triste, en lo doloroso, nos hará sumergirnos en la tristeza y el sufrimiento. Primer punto, la presencia de Jesús en medio de la desesperanza. A pesar de que estos discípulos estaban desanimados, confundidos, después de la muerte de Jesús, Él se les unió en su camino. Esto nos recuerda que Jesús está presente incluso en nuestros momentos de desesperanza y confusión, y busca animarnos, busca hacernos confiar en que nunca estamos solos, en que siempre camina con nosotros en cada momento. La presencia de Jesús en medio de la desesperanza. ¡Qué faltos de comprensión! Versículo 25. ¿Acaso no tenía que sufrir? Versículo 26. Versículo 27. Se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura. Punto número 2. La revelación de Dios en las Escrituras.
Durante esta conversación de Jesús con sus discípulos, les explica cómo todas las escrituras apuntaban hacia Él y su misión redentora. Esto enseña, resalta la importancia de conocer bien la palabra de Dios, de comprenderla, para reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, y nos desafía a profundizar en el estudio y reflexión para obtener una comprensión más completa de la verdad de Dios y su plan para la redención. Pero hay muchos que se les hace pesado, muchos que son flojos para las cosas de estudiar y prepararse más con relación a la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta que conocer la Sagrada Escritura es conocer más a Jesús. Ese vendría a ser el punto número 2. Hay que comprometerse a conocer más de la Sagrada Escritura para conocer más de Dios y de Jesús. Punto número 3. Los discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos, aunque no lo conocían todavía, pero de lo que ya les había explicado en las Sagradas Escrituras. Fue en este contexto de la comunión y la hospitalidad que reconocieron cuando Él se reveló, cuando partió el pan. Esto entonces destaca una importancia de compartir las cosas con los demás, como una oportunidad también de experimentar la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestras familias. Punto número 3. La importancia de la comunión, la generosidad y la hospitalidad. ¿Somos generosos? ¿Somos hospitalarios? Ahí también podemos mirar la presencia de Dios. Fue en el momento en el que Jesús partió el pan que los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Esta experiencia, sin mucha explicación, sabemos a qué se refiere. Nos recuerda la importancia de Jesús Eucaristía, cómo en el momento sagrado del sacramento Jesús se nos revela. Nos desafía pues a participar plenamente en esta comunión con Él, en esta relación con Él en el sacramento. En los sacramentos es donde nos encontramos con Dios. Y aún así hay muchas personas que rechazan el sacramento. Es más, no creen, porque si creyeran harían todo lo posible por estar siempre vinculados a ese sacramento donde el Señor mismo se hace presente. Punto número 4. Jesús, Dios, se hace presente en los sacramentos. Siguiente punto. Después de reconocer a Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén para contar a los otros lo que habían visto y experimentado. Entonces, este momento relata cómo el poder transformador de ese encuentro personal con Jesús nos hace revitalizarnos. Ellos, ya cansados de tanto caminar durante quizá todo el día, se regresan en esa misma noche, en ese mismo momento, porque Dios les ha llenado de alegría, de fe y de esperanza. En la medida pues que hagamos o tengamos un encuentro con el Señor, Él nos revitalizará. Queremos estar siempre revitalizados, contentos, alegres. Hagamos experiencia de fe con Dios. Es que ya no sé qué hacer, ya estoy cansado, ya estoy debatido, ya estoy tirado en el suelo. Pues haz una experiencia con Dios, en la oración, en la Sagrada Escritura, en un retiro, en unos ejercicios espirituales. Punto número 5. El testimonio transformador. Hagamos experiencia con Dios. Acuérdate que la fe nace de la experiencia personal. Los discípulos de Maús no reconocieron en un principio a Jesús, pero a través de esa conversación y la fracción del pan, sus corazones se encendieron y su fe se avivó. La fe no se limita a una cuestión meramente de sentimiento, sino que se nutre de la experiencia personal con Dios en la Sagrada Escritura y en sus sacramentos. Hagamos la experiencia con Él, compartiendo también lo que Él ha depositado en nuestros corazones para ayudar a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Para las personas que quieren que les llegue el evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar. Te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido, y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración.